Aviso. La siguiente historia es traída desde Wattpad, pueden ir a visitarlo en el link que proporcionaré en los comentarios. Entrando a las instalaciones, Shingo daría su nombre al hombre que le daba paso a los participantes. La cosa sería sencilla, antes de empezar el evento todos sacarían una bolilla con un número y en base a eso los acomodarían en los puestos correspondientes de un bloque para que así puedan saber sus turnos de pelear. Por suerte el registro no era tan grande ya que pocos tendrían las agallas para intentar a un torneo como lo era KOF y parte de eso se podía ver ante la escasa cantidad de jóvenes aquí siendo en su mayoría adultos. Llegó la hora del sorteo y poco a poco los posicionaron hasta llegar su turno, metió la mano y de ella sacó la bolilla número 4. Para el público que creía en la buena y mala suerte, ya empezó mal. Pero a Shingo poco o nada le importaba lo que representaba esta mala suerte, él no era de los que creían en la suerte sino en los esfuerzos. Detrás del ring donde se daba la ahora primera pelea, aprovechaba para anotar movimientos de sus oponentes e intentar implementarlos en su repertorio, era una buena táctica y no la desaprovecharía. El resultado no fue tan impresionante para él, después de todo poco puedes hacer contra un wrestler de ese tamaño tan inmenso. Y ahora era su turno, dando paso al frente empezaría a entrar, pero su contrincante entró más rápido que él, aunque poco le importó eso, sin embargo reconocía esa cara como la cara del gimnasio donde entrenaba. Había escuchado cosas de que este sujeto era un boxeador que logró ganar el título como campeón de Osaka, así que era una buena primera víctima para sus nuevas habilidades, en verdad que tenía ganas de arruinarle el día a este sujeto. Una sonrisa que anticipaba satisfacción crecía sobre su cara que gracias al cuello de su abrigo deportivo se podía cubrir un poco. Siento que tengas que enfrentarte a un campeón tan temprano chico, pero si gustas te doy la ventaja del primer golpe. Se dejó la barbilla expuesta y cerró los ojos, sin dudar, al escuchar el inicio del combate se abalanzó a toda velocidad en contra de su oponente y prepararía uno de sus golpes más fuertes de su repertorio. Como sus fans lo llamaban debido al parecido de un personaje de un manga, le dio el nombre de Smash Blow. Inclinándose hacia abajo cargaría toda la fuerza en su puño y la subiría con fuerza en un uppercut, el resultado fue un poderoso golpe que dejó inerte al boxeador y con los brazos hacia arriba, débiles debido a la impresión que dio en él ese bombazo. Sin dejarlo respirar, una serie de ágiles y feroces golpes volaron hacia el boxeador, su rostro se contorsionaba por el dolor con cada golpe y el público no decía nada ante tal demostración. Sadako estaba grabándolo todo para mostrárselo a su clase con una sonrisa, mientras que Sayuko, aunque algo incómoda ante tal muestra de brutalidad, muy en el fondo estaba animando a su hermanito a hacerlo con más fuerza. Simplemente no le agradaba a la gente que se dejaba golpear por su arrogancia. Por otro lado, el aturdido boxeador intentó golpearlo pero su puñetazo fue desviado por el brazo de Shingo antes de ser nuevamente golpeado con un puñetazo que rompería su tabique nasal, chorreando sangre. Lo último que vio fue a un monstruo apuntando su puño a su rostro. El grito de Shingo se escuchó por todo el lugar, el puñetazo simplemente se veía doloroso, la cara del hombre estaba completamente enterrado por el puño de Shingo y este parecía adherido a ella porque aun cuando el golpe seguía de largo, su cara no se desprendía. No fue hasta que pasó completamente de largo que el cuerpo del boxeador salió volando hasta caer estrepitosamente al suelo y que un grupo de médicos fuera hacia él. El público estaba en silencio, asombrado ante tal fuerza proveniente de los golpes de alguien mucho más joven que la mayoría de participantes, el público lo sabía, los artistas marciales lo veían con incredulidad. Ese chico, era un diamante en bruto que con buen pulimento podía ser un monstruo del combate. La mayoría comprendió en ese momento que en este torneo, hay un potencial participante del torneo KOF entre ellos. Shingo relajó la respiración, se había dejado llevar nuevamente por la brutalidad que ejercía en su vida pasada pero quería en lo más posible dejar sus viejas costumbres al mínimo, más que nada porque lo último que quería hacerle a este chico sea mancillar su reputación, así que solo respiró profundo y decidió salir del ring en silencio esperando su próximo combate. El público estalló en gritos y el comentarista gritaba a los cuatro vientos el nombre de aquel chico al que todos los demás veían como un animal salvaje pero tranquilo. Un tigre en toda regla. El participante Shingo Yabuki ha ganado, así que pasará para la siguiente ronda.
Los combatientes siguieron con sus luchas, esta vez con más precauciones que nunca. En un torneo como este el sacar a relucir todas tus cartas no es la mejor opción, y más aún por tener combatientes tan fuertes a su alrededor, y también por las constantes anotaciones del chico promesa. Pero aunque este se divertía haciendo estas anotaciones, su turno había llegado nuevamente y esta vez en la pantalla veía a su oponente. Aunque no era un japonés, muchas veces por la falta de que perdió en un torneo de su localidad o directamente nunca se realizó, pues mucha gente apuesta a ir de viaje para participar, y su rival era uno de esos. Un hombre de complexión obesa pero robusta, con prominente barba completa y cabello rubio alineado en una forma que se vea como un par de orejas de oso de frente, vería a Shingo. Iba vestido con un atuendo de spandex azul y rayas amarillas junto a unos zapatos rojos. A simple vista era claro que este hombre estaba hecho para la lucha libre. Su nombre, Big Bear. Entrando al cuadrilátero se encontraría a su oponente dando unos cuantos estiramientos, su sonrisa era prominente ante el público y daba ese aire de humildad en él. Hey chico, sí que has asombrado al público con tu pelea. Desearía pedirte que vayas con la misma intensidad, una buena pelea es de las cosas que quiero buscar en este torneo. Shingo ante el comentario solo daría un pequeño suspiro desinteresado. Como quieras, prepara esos brazos porque en cualquier momento me escaparé de ellos para patearte el trasero. El hombre solo dio una risa prominente. Así me gusta chico, fiero como tigre. El segundo combate para Shingo Yabuki empezaría ahora. Al escuchar el inicio del anunciador, nuevamente Shingo iría con todo a Big Bear, sin embargo este alzaría sus brazos y recibiría de frente el golpe de Shingo con su cuerpo. Él hizo una mueca en el rostro por el dolor y pudo confirmar que el chico pegaba fuerte, sin embargo, olvidó que él era un wrestler. Lo agarró de la espalda de su abrigo y le conectó un rodillazo que le sacó el aire a Shingo. No tardó mucho en que Big Bear lo alzara hacia arriba a la vista del público listo para aplicar un body slam, pero Shingo logró zafarse de un puñetazo a la cara, cayendo al suelo pero rodando recuperaría su posición neutral. Este sujeto era un buen reto a diferencia de muchos en esta vida. Movió con velocidad y técnica sus pies, evitando algunos golpes potentes de Big Bear, pero al mismo tiempo sus golpes parecían no hacerle daño y era una lucha constante de ver quién ganaba primero. Shingo en hacerlo caer con su fuerza, o Big Bear que con su gran resistencia buscaba dar el agarre para atraparlo y estamparlo con fuerza. No tardó demasiado ya que en un momento Shingo prepararía un poderoso derechazo, pero esa pequeña ventana de tiempo lo aprovecharía Big Bear para interceptar el golpe y usarlo a su favor para que Shingo cayera al suelo de espaldas, sin esperar que Big Bear lo alzara del suelo y lo cargará desde la espalda para aplicarle un suplex lateral que lo hizo quedar suspendido en el aire a mitad de camino antes de estrellarse al suelo de cabeza. Por suerte por la inercia se pudo volver a recomponer, pero realmente había sentido el dolor de aquel agarre. Su mente se enfrió de inmediato para que se pudiera empezar el efecto Shingo, o sea, analizarlo todo. Big Bear es un luchador bastante resistente que depende bastante de ella para poder usar sus agarres más fuertes. Si puedo hacer una estrategia de golpear y escapar sería una manera bastante efectiva. ¿Pero cómo hacerlo? Se miró la mano un momento tratando de hurgar en su memoria con algo que lo ayude, y algo hizo clic. Hace tiempo combatió con un sujeto que usaba un estilo bastante ágil, sus golpes eran muy débiles a comparación de las suyas, pero sin dudas lo compensaba bastante con su increíble agilidad y contraataques. Si dejaba de cargar tanta fuerza en los golpes y usaba unos más ligeros para usar la mayoría de la estamina en esquivar y moverse, sería como ser un mosquito que hostiga a su presa. Se levantó completamente de nuevo tras haber estado agachado por 3 segundos, y miró de una manera más seria a Big Bear, que aún seguía bastante animado en su combate, golpeando sus brazos luego de haber resistido la presión de Shingo. ¿Qué me dices, impresionado? Shingo, aunque no respondía, asintió con una pequeña sonrisa. Bastante. Y volvió el combate con aún más presión que antes. Muchos veían cómo asombrosamente, el juego de pies de Shingo había aumentado de velocidad mucho más, aunque traía consigo el coste de no tener golpes con un impacto tan fuerte. Pero eso bajo el ojo de un experimentado era el poder de adaptabilidad y el progreso, ojo que fue presenciado por un hombre corpulento con atuendo karateca y su rasgo más distintivo, una máscara de Tengu. Pero también veía en él lo malo de él, su confianza rozando la arrogancia, su gran intención de contener toda su energía.
si no se guiaba bajo acciones nobles y humildes, si no lo daba todo por ser la mejor versión de él. Tal vez no lo valdría, pero todo era cuestión de darle tiempo al tiempo. La velocidad que presentaba Shingo daba bastantes problemas a Big Bear, pero no por eso dejó de lado su gran emoción por esta lucha. Pensó que tan solo cerca de la final tendría estas grandes emociones y experiencias, pero este chico le había dado lo que necesitaba después de tanto. Y era su deber darlo todo para que él también disfrute del combate del que ambos participaban. Logró acertar con un golpe al estómago a Shingo y este adolorido sería tomado del brazo para ser estampado por un lariat cayendo al suelo. Sin embargo, se aguantó el golpe y prepararía su Smash Blow. La gente y los participantes lo reconocieron de inmediato y prestaron bastante atención a este momento. Sayuko, que estaba con los nervios de punta, veía con preocupación eso. Ella sabía que un golpe como eso se tomaría en cuenta una vez mostrado e idearían contraataques a aquel golpe. Y Big Bear lo había pensado, pero cuando el contraataque se venía a venir, algo sorprendió al público. Shingo, que estaba preparando su Smash Blow, resultó ser una finta para una patada frontal que acertó en el rostro de Big Bear, que tenía las manos preparado para recibir el Smash Blow. El público vio con asombro y sus hermanas con alivio el estilo de lucha que Shingo presentaba esta vez. Con un doble rodillazo al cuerpo aturdido de Big Bear, se agacharía y daría un golpe al centro del plexo solar con todas sus fuerzas, logrando que por la fuerza del impacto Big Bear cayera de espaldas por primera vez en todo el combate. El karateka con máscara de Tengu no podía estar más extasiado y con grandes esperanzas en que los defectos de aquel chico desapareciesen lo más pronto posible, porque un diamante como el que era capaz de cambiar de boxeo a karate en una finta mostraba el verdadero potencial de un nacido para las artes marciales. Dando una bocanada de aire, se relajó lo necesario antes de estar en la pose de defensa que su hermana le había enseñado. A partir de aquí, ya no sabía nada más de karate aparte de algunas contras y patadas, así que máximo esfuerzo en intercalarlos. Dejó que Big Bear se levantara nuevamente y ambos avanzaron sin miedo al combate, chocaron sus frentes y hacían fuerzas para ver quién ganaba entre ellas. La gente animaba a más no poder el combate y aunque estos mostraban una mueca molesta por no hacer que su rival retrocediera, su emoción rebosaba a montones. A Big Bear ya no le importaba perder el cupo, él había recibido más emoción en una pelea con este chico que con las muchas que tuvo anteriormente luego de que él perdiera el KOF del año del 94 de forma tan rápida. Tal vez él no daba la talla para pelear junto a los chicos Bogard y Joe Higashi, pero él quería salir de aquí perdiendo con la sonrisa más grande y satisfecha de una gran pelea que jamás haya dado. Y Shingo solo quería avanzar más y más, su oportunidad de estar entre las grandes ligas estaba tan cerca y quería anhelar la grandeza de tal evento con todo su ser. La competición de agarre terminó en un empate, separando a ambos, pero no flaquearon en absoluto y pelearon de forma cerrada. Los golpes potentes pero intercalados con los ágiles de Shingo era una tortura para Big Bear, pero lo mismo era para Shingo, que recibía los pesados puños del pro wrestler en el rostro. Pero la desesperación llegó cuando Big Bear lo agarró de la cabeza con ambas manos, listo para querer terminar con un cabezazo, pero en un acto de reflejo, o más bien dicho, un movimiento de desesperación, Shingo lanzaría el uppercut más fuerte que haya podido haber hecho. El estruendo fue increíblemente fuerte, pero no se detuvo ahí, su mente actuaba en automático de inmediato y teniendo la guardia alta comenzó a mover su tren superior de forma errática a los costados, pero esa forma errática no era tan errática, tenía un ritmo y figura, la figura del infinito que decía que haría una de las viejas tácticas en contra de oponentes grandes. El Dempsey Roll. Una lluvia de puñetazos voló por todo el cuerpo de Big Bear, sus golpes eran fuertes antes pero ahora parecían camiones embistiéndolo constantemente. Pero eso no lo detuvo por mucho y usando todo de su resistencia atraparía a Shingo y lo golpearía con el codo en la espalda. Fue suficiente para que Big Bear lo levantara con las manos entrelazadas desde la barriga y este le aplicara un stand powerbomb que hizo temblar el ring por el gran impacto. El cuerpo de Shingo dolía como el demonio. Big Bear una vez más aplicaría otro powerbomb ante el atónito público ante tal combate, pero un gran grito resonó por todo el lugar y era un Shingo aún con fuerzas suficientes, con moretones en la cara y una pequeña cortada que por la sangre no le permitía mantener uno de sus ojos abiertos. Lo golpeó en la cabeza, con uno de esos golpes que nadie sabía de dónde se sacaba tal cantidad de fuerza, y logró evitar su posible eliminación.
Se dejó caer al suelo y herido pudo sentir como sus nudillos dolían con cada impacto, quería acabarlo todo y su oportunidad se encontraba ahí. Esperaba que su cuerpo aguantara. Preparando una izquierda, apuntaría con todo hacia la barriga de Big Bear, pero a centímetros de su objetivo la cara de Shingo sería golpeada por el puñetazo de Big Bear. Ni lo pienses muchacho, aún tengo mucho por el que agradecerte. Pero cuando su puño empezaba a salir del rostro de Shingo, una simple cosa le hizo poner la piel de gallina. La mirada de Shingo seguía viva y aún apuntando a su costado. Mierda, aguanta. Apretando los dientes, el golpe llegó y fue uno de los golpes más dolorosos que pudo haber sentido en su vida como luchador, ni los chicos de South Town golpeaban a esta magnitud. Su cuerpo dejaba expuesto la barbilla y él sabía que sería su perdición, el aura de ese chico era intimidante bajo sus ojos, era como pelear contra un animal. Era como pelear contra un tigre de verdad. Sayuko no pudo evitar soltar un pequeño atisbo de emoción en su mirada ante la confusa de su hermana que lo grababa todo. Sayuko ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan alegre? Esta es la oportunidad de Shingo, si logra golpearlo en la barbilla todo terminará. Mientras en el palco de aquel sujeto con máscara Tengu, no pudo evitar malograr la valla de madera con su fuerza ante esta demostración de combate. Realmente ese niño tenía el potencial de ser un peleador excepcional. Shingo luego de dar aquel golpe, sentía como sus nudillos no podrían aguantar otro golpe si es que no se las quería dañar de manera grave tan rápido, sus vendas en los nudillos estaban hechas tirones o rotas y la sangre salía de ellas pero aún quedaba otro, su derecha. Era un golpe de todo o nada. Big Bear lo vio, Sayuko lo vio, el hombre de máscara Tengu lo vio, todos lo vieron. Era un Smash Blow pero no el que demostró anteriormente, era un Smash Blow mucho más destructivo y definitivamente era un mal augurio para el australiano. Se cubrió con los brazos la cara, esperando el impacto, pero nada pasó. Y ahí cayó en cuenta. Él no apuntaba a su barbilla. Gaara. El cuerpo de Shingo se contorsionó para que fuera un golpe ascendente y todos vieron esos con los ojos más que abiertos. Otro golpe al estómago. Fue lo que pensaron Sayuko y el hombre Tengu al mismo tiempo antes del impacto, y no fue solamente un impacto fuerte, la fuerza, el sonido, el resultado. No se veía como un golpe fuerte, porque era mucho peor. El golpe fue tan fuerte que logró lastimar los nudillos de Shingo bastante, pero al mismo tiempo Big Bear sintió una rotura de costilla. Impresionantemente el golpe llegó a alzarlo del ring y quedó estático en el aire por unos segundos, sintiendo dolor por toda su costilla antes de caer al suelo con fuerza y solo ver a Shingo caer de rodillas al suelo jadeando y con las manos cayendo débiles al suelo con sangre escurriendo de ellas antes de quedar inconsciente. El resultado dolió, pero estaba satisfecho con esta pelea. Big Bear perdió el combate y Shingo Yabuki se había alzado con la victoria. El combate terminó en todo lo alto, Shingo Yabuki se había convertido en uno de los participantes por los que muchos allí apostaban su dinero en él y de a poco un club de fans se hacía a su nombre. Pero a él, realmente no le importaba, tras haber recibido la visita de sus hermanas y de que el enfermero le diera el visto bueno para poder seguir compitiendo, buscó por las instalaciones el lugar donde reposaba Big Bear. Al entrar, se veía al mismo Big Bear igual de vendado que él y recostado en una posición cómoda en la camilla para que pudiera ver los combates en la televisión, sus ojos se posaron en Shingo y automáticamente una sonrisa apareció en su rostro. Pero miren a quién tenemos aquí, al mismísimo Shingo Yabuki. Solo dime Shingo, Big Bear. De acuerdo, Shingo. ¿Qué te trae por aquí? Vine a ver cómo estabas, una rotura de costilla no es poca cosa después de todo. Big Bear solo rió un poco antes de sentir otra punzada en su costilla. Esta cosa no es nada chico, en el ring cualquier cosa puede pasar, tan solo debes estar lo suficientemente dispuesto a aceptar el dolor. El silencio se hizo en la habitación, Shingo parecía querer decir algo pero no llegaba a expresarse cosa por la cual Big Bear solo atinó. ¿Algún problema chico? Big Bear siempre está dispuesto a escuchar los problemas de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué no te importa perder? Se supone que es uno de los torneos más importantes del mundo. Big Bear le dio una pequeña sonrisa, asintió ante ello sabiendo que era una pregunta fácil de responder para él. Shingo, cuando pasa el tiempo, cuando empiezas a pelear luchas muy duras, aprendes una cosa o dos sobre cómo la gente que vive por la lucha se guía bajo
Yo he estado ganando más de lo que he estado perdiendo y con el tiempo me di cuenta que no tener retos es un simple chiste mal hecho de la vida. Nunca entré en este torneo con el objetivo de ganar el cupo, si lo ganaba igual aceptaría, pero en realidad participé aquí por el simple hecho de que deseaba probarme a mí mismo. ¿Probarte a ti mismo? Big Bear asintió. Cuando observaba a la gente en el cuadrilátero, veía cómo aquellas personas participaban de una danza violenta pero al mismo tiempo increíble. Yo también quería sentir esas emociones de una buena pelea. Los chicos de Southtown ya son pocas las veces en las que los suelo ver para poder pelear. Pero cuando peleé contigo, sentí emociones que hace mucho nunca había sentido, me di por satisfecho con ese combate y sabía muy bien que saldría de aquí sin arrepentimiento alguno. Eres alguien bastante extraño para mí, Big Bear, pelear por solamente sentir emociones, no importarte el ganar un combate. Entonces, ¿por qué luchar? Big Bear solo lo vio y le dio una expresión de comprensión hacia él. Dime, chico, ¿cuál es tu objetivo por la cual luchas? Shingo se había extrañado ante eso, pero no dudó en contestar. Quiero ser fuerte. ¿Y cómo piensas llegar a eso? ¿Ganando peleas, no? Antes esa respuesta, Big Bear cerraría los ojos. Ya veo, eres fuerte, pero olvídate si piensas que puedes llegar a ser el más fuerte. Shingo ante esa respuesta no pudo evitar molestarse un poco, lo habían menospreciado en su cara, pero Big Bear continuó antes de que dijese algo. No me malinterpretes, Shingo, puedes ser fuerte pero la forma en la que piensas no te llevará a ningún lado. Shingo, algo ya más calmado, volvería a preguntar. ¿Qué hay de malo con mis objetivos? Nada en particular, pero ese pensamiento infantil de solamente ganar no te llevará a nada. ¿Sabes qué es lo que diferencia a un hombre de un peleador? Shingo se quedó callado sin saber la respuesta. Los hombres, mujeres, niños e incluso ancianas, todos pueden pegar, todos pueden pelear, todos pueden ganar. Pero los verdaderos peleadores se distinguen porque ellos cargan con sus filosofías. ¿Filosofías? Todos tenemos maneras distintas de ver lo que es una lucha. Para mí, es una danza entre dos personas, una danza que debe estar llena de pasión y respeto, pero sobre todo, la determinación de una persona para darlo todo y satisfacer las necesidades de una buena pelea. Pero así como yo tengo mi forma de ver la lucha, tú también la puedes tener como muchos otros. La filosofía de un guerrero es lo que guía sus pasos por el camino que quiere llevar y al mismo tiempo es su motor para que la verdadera chispa se encienda, esa chispa que le permitirá ser la mejor versión de tú mismo. Shingo se quedó callado por un rato, pero luego volvió a preguntar. ¿Dónde puedo conseguir una filosofía? No la consigues, Shingo, tú la creas, bajo tus experiencias, deseos y anhelos, así como tus relaciones, forjarán tu filosofía de vida. Shingo estaba pensativo ante eso. En su anterior vida, la lucha no era nada más que una escalera que solo se debía de llenar con éxitos para ser recordado. Pero ¿qué era la identidad de una leyenda, si este mismo no se regía bajo la filosofía que lo marcaba como una leyenda? Tenía mucho de qué pensar luego del torneo, pero sin duda no podría haber tenido este dilema en su vida de no ser por Big Bear, así que de agradecimiento le haría una reverencia. Muchas gracias por compartir tus conocimientos, Big Bear. No me des las gracias, chico, los luchadores aprendemos a base de otros, directa o indirectamente. Y esta vez, quisiera darte un regalo de agradecimiento. Shingo alzó la cabeza de repente, extrañado ante eso. Tal vez no te ayude a forjar una filosofía, pero puede darte un paso a ser mejor luchador y luego buscar en ti mismo esa filosofía. Desarrollala y usa sus herramientas para ampliar tu estilo a un nuevo nivel. Shingo, sin desaprovechar la oportunidad, aceptó sin dudas la oferta y pasarían los combates, en lo que Big Bear le decía las bases del pro wrestling a Shingo para ampliar su estilo. El nuevo estilo proclamado Tiger Grappler, nombre sugerido por Big Bear, había sido creado y solo era responsabilidad de Shingo llevarlo a la cúspide de su desarrollo.